Ciudadanas del Mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 20 de noviembre, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días a Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de Telefuturo, Canal 23. Buenos días, Eugene. Buenos días, Jairo. Buenos días a todos, señores. Bueno, señores, varios temas para compartirlos de inmediato, esperando que el tema, pues, que el tiempo nos permita, pues, abarcarlos bien. Quiero hacer algunas reflexiones sobre este pedido de asilo que ayer enfocamos del presidente peruano, 2 veces presidente peruano, Alan García. Y entonces esta petición yo creo que enfrenta serias dificultades para poderse materializar. Alan García, presidente 1985-1990. Presidente entonces 2006-2011 del Perú. 2 veces presidente peruano. En el año de 1992 buscó asilo político también, como lo está haciendo ahora. Pero en esa oportunidad, ese asilo político lo procuró en la embajada colombiana en su país y fue acogida la solicitud de asilo político por parte de Colombia. Entonces, ¿por qué esta vez, cuando por segunda vez está solicitando asilo político, alegando persecución política a través de la justicia, por qué Alan García no transitó ya el camino conocido de Colombia para volver a solicitar ese asilo político? Porque probablemente él calculó algunas cosas que uno también puede calcular. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de que Alan García es uno de los involucrados en Perú en el expediente Odebrecht, donde hay 4 presidentes involucrados. Entonces, ¿por qué no solicitar de nuevo asilo político en Colombia y sí hacerlo en Uruguay? Porque Alan García seguro pensó que Colombia tiene su propio escándalo Odebrecht. Entonces Colombia tiene su propio escándalo Odebrecht y justamente ese escándalo Odebrecht había aportado la noticia internacional anterior a la del asilo de Alan García, que fue la de la muerte muy sospechosa del ingeniero Jorge Enrique Pizano,
que era tenido como el principal testigo del caso Odebrecht. Aunque he escuchado las grabaciones de Pisano, etcétera, y el propio Pisano es un testigo un tanto impreciso, porque él habla de cosas que él no sabe si eran o no sobornos y no sabe exactamente a quién pudieron estar dirigidas. Eso es lo que habla en unos audios que hay con el fiscal que está investigando este caso, y que ahora, después de la muerte de Pisano, fueron liberados por un medio de comunicación. Pero, en definitiva, con precisión o con imprecisión, era testigo de el caso de la vía Sol, la segunda etapa, y muere de manera muy sospechosa. El hijo de Pisano, pues Alejandro Pisano, arquitecto, va a la finca de su padre, ve una botellita atractiva ahí, gasificada, y entonces ingiere un trago y realmente era cianuro. Entonces se envenena con cianuro, y ahí crecen las sospechas de que la muerte de Jorge Enrique, su padre, no fue un evento fortuito, sino que tal vez fue una cosa provocada. Entonces Colombia está viviendo ese escándalo. En medio de ese escándalo, ¿cuál sería la acogida que tendría la solicitud de asilo de una persona que está involucrada en el expediente Odebrecht y quiere salir de su país por esa razón? Entonces, si usted le añade a esto que el presidente de Colombia, Iván Duque, es un presidente nuevo, y un presidente que, a pesar de ser nuevo, no tiene un ahorro de popularidad que le permita adoptar medidas como esta, porque estas medidas indiscutiblemente que solamente la puede tomar un presidente con un banco de popularidad, y ese presidente dice, bueno, la figura del asilo es una tradición, vamos a respetarla, y él va a arriesgar parte de su popularidad, aunque después la recupere. Pero realmente Iván Duque, a pesar de ser nuevo, no tiene un banco de popularidad. Pero Iván Duque también es llevado de la mano de Álvaro Uribe. Entonces, va a acoger a Álvaro Uribe. ¿Cómo va a ver Álvaro Uribe el otorgamiento de un asilo a Alan García? Entonces, como ustedes ven, la vía de Colombia, si Alan García pensó en ella como la recorrió en el año de 1992, era una vía inapropiada. Por eso, entonces, nos vamos a Uruguay con Alan García a ver las posibilidades que tiene ahora el asilo político que le está solicitando al presidente Tabaré Vázquez. Yo creo que ese asilo político pudiera no ser acogido, a pesar de la tradición de Uruguay con esta institución, con esta figura del asilo político, que lo ha hecho con perseguidos militares en Venezuela, lo ha hecho con distintas personalidades, y probablemente es uno de los países que más ha trabajado esa figura. Pero yo estaba viendo la convención de asilo, de los países de la OEA. Es la convención de asilo del año de 1954. Y aunque en su artículo 1, esta convención de asilo dice lo siguiente: la normativa señala que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía,
admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. Sí, ese es el artículo 1. Ahora, ¿dónde está algo que para Alan García y su solicitud puede ser perjudicial? En el artículo 3 de esa convención que limita, condiciona el derecho al asilo, la solicitud de asilo. El artículo 3 de esa convención sobre asilo dice lo siguiente: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los derechos, ni a los desertores de las fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente de carácter político. Entonces, la primera parte es la parte que tiene que ver con Alan García, es decir, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante los tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Eso es lo que ocurre con Alan García. Él ya ha sido pues objeto de una medida de coerción. Ha sido objeto de una medida de coerción. ¿Qué otro inconveniente tiene esta solicitud de asilo de Alan García, del expresidente peruano Alan García? Bueno, el expresidente peruano alega que hay una persecución política, pero resulta que él no es el único que está siendo procesado por el expediente Odebrecht en su país. Entonces, si lo que hay con él es una persecución política, lo propio pudiera ser alegarse contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa. Lo propio puede alegarse con la líder de la oposición, Keiko Fujimori. Lo propio puede alegarse con el expresidente Alejandro Toledo, que está pues metido en este expediente, y lo propio con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, que si las principales figuras políticas de un país, o por lo menos 5 de las principales figuras políticas de un país, están siendo investigadas o involucradas en un expediente, ¿cómo es que solamente el de una sería causa de persecución política? Eso es difícil de poder sustentar, porque en el 92, cuando Colombia le dio asilo, era un asunto que solo competía a Alan García, y el único procesado, investigado de los políticos importantes era Alan García. No era todo el espectro político peruano, como ocurre con este expediente. Por esas cosas, yo creo que la situación está difícil para el asilo, y creo que esto ha sido un error. Creo que esto ha sido un error de Alan García. Alan García lo que tiene que hacer es enfrentar su expediente. Es enfrentar su expediente. Él están alegando que recibió una donación de $100,000. Entonces, lo que tiene que hacer es enfrentar su expediente y punto. Punto. Porque esto que ha hecho realmente ante la opinión pública lo coloca en una situación incómoda. Esto de decir 3 horas después de decir, para mí no hay ningún problema que me hayan establecido permanecer 18 meses en mi país. No hay ningún problema, eso no es castigo para mí estar en el Perú. Y entonces 3 horas después toma una decisión totalmente contraria a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana.
Sobre el tema de la carretera internacional o del trillo internacional, quiero hacer algunas precisiones básicamente históricas de cómo surge el convenio para el establecimiento de esta carretera internacional. Yo tengo aquí un texto que siempre uso de consulta, porque aquí en este texto de William Páez Piantini, que se titula Relaciones Dominico-Haitianas, 300 años de historia, están todos los documentos de los acuerdos entre la República Dominicana y Haití, por lo menos todas las cosas fundamentales que han ocurrido en esos 300 años entre Haití y la República Dominicana están aquí. Y entonces aquí está el protocolo de revisión del acuerdo fronterizo de 1929. Este fue un protocolo de revisión de ese acuerdo suscrito entre el presidente Trujillo y el presidente Vicens de Haití, el presidente Estenio Vicens. Dice, pues, en resumen, este instrumento, suscrito el 9 de marzo de 1936 por los presidentes de ambas naciones, consagra para siempre la solución total y definitiva del problema fronterizo dominico-haitiano. Este tratado sanciona, además, en su artículo 6, la partición de los ríos internacionales más importantes entre República Dominicana y la República de Haití, o sea, los ríos Libón y Artibonito, y refiere al artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, donde señala la utilización de aguas de dichos ríos. Desde el Tratado de la Línea Efímera, convenida en Aranjuez en 1777, no se había producido un acontecimiento de mayor significación para la convivencia de las dos entidades políticas que coexisten en la isla de Santo Domingo. El presidente Trujillo, después de aquella situación tan dramática, tan exagerada incluso, pero no porque la masacre haya sido más o porque haya sido menos, deja de ser una masacre. Cuando digo exagerada no me refiero al repudio que pueda generar lo que ocurrió, sino a que históricamente estamos hablando de 2.000 o 3.000 personas y se habla entonces de más de 30.000, una cosa que nunca existió, pero es condenable 1.000, es condenable 500, es condenable 3.000, es condenable 6.000 y es condenable si fuera 30.000, pero nunca realmente, en ningún caso esto fue sobre los 6.000 y Bernardo Vega lo tiene bien documentado esto, que es uno de los que ha tratado este tema con mayor objetividad. Entonces, pues él entendía porque él dijo en esos días o antes de eso que se manchaba su mano de sangre para salvar el futuro del país. Vamos a ver, eso es lo que él decía. Pero rebasado ese acontecimiento, previendo evitar conflictos futuros, entonces se pacta esto entre él y el presidente Estenio Vicens, que muchos dicen, bueno, que el presidente Vicens era un títere de Trujillo, etcétera. Bueno, yo no sé si él era un títere
de Trujillo, pero él no tenía razones para ser un títere de Trujillo. Es decir, él políticamente e intelectualmente era una figura muy por encima, no solo de Trujillo, sino de cualquier figura que estuviera en ese momento y posteriormente, incluso en el ejercicio de funciones públicas. Estamos hablando de un hombre que ya a los 18 años, pues Estenio Vicente se había graduado en la Escuela de Leyes en París. A los 18 años ya estaba graduado de leyes en París. No creo que tuviera 20 años cuando ya era presidente de la Cámara, había sido presidente de la Cámara de Diputados de Haití, ministro de Interior y Policía, ministro de Obras Públicas, alcalde de Puerto Príncipe y después presidente de la República. Es decir, fíjense la trayectoria de Vicente, no era la de un individuo que fue puesto ahí de manera coyuntural y entonces su posición ahí se la debía a un gobernante o se la debía a Trujillo. Él, yo creo que hizo una carrera pública muy respetable, muy respetable. Entonces, vamos a ver qué es lo que establece este acuerdo sobre la carretera internacional entre Trujillo y Vicente. La República Dominicana contiene, vamos a ver, el artículo 2. Me voy al artículo 2. La carretera internacional cuyo eje servirá de límite entre los dos estados, entre el paso de Tiroli en Río Libón y el paso de los Cacaos en Río Artibonito, y que está descrita en el artículo primero, ha sido trazada con un croquis firmado por la Comisión de Delimitación de Fronteras en 2 originales, y del cual se anexarán 2 copias al presente protocolo, y que serán firmadas también por la Comisión de Delimitación y formarán parte de él. Esta carretera, dice el artículo 3, esta carretera internacional será construida por los 2 estados, es decir, cada uno debe pagar el 50% de su costo total en materiales, obra de mano y maquinaria. La entretención ahí no está hablando de diversión, sino está hablando de lo que son las paradas, ¿no verdad? Los lugares donde se detienen los vehículos los retenes, de eso que se está hablando. Entonces, la entretención y el mantenimiento de la carretera estará a cargo de los 2 estados contratantes. Cada uno consignará en su presupuesto anual las asignaciones que sean necesarias para ello, y el método para efectuar dicho entretenimiento será objeto de un acuerdo entre las cancillerías de ambos países. Después ahí están ya las condiciones técnicas que debe tener la carretera internacional, y de ahí yo salto al artículo 5 de este convenio. La República de Haití decreta y la República Dominicana acepta que el eje de la carretera internacional que será construida por los 2 estados es el límite definitivo entre las 2 repúblicas. Es decir, esa carretera internacional, en función de este convenio, es realmente el límite definitivo entre las 2 repúblicas. Los 2 gobiernos, de común acuerdo, dictarán disposiciones especiales para establecer y reglamentar los servicios de policías, de aduana en el trayecto de dicha carretera y los otros caminos que por su naturaleza y situación puedan interesar a los 2 países. Sexto, las aguas del río Libón y el Artibonito
pertenecen en partes iguales a los dos estados limítrofes y su uso está sometido a las disposiciones del artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje que fue firmado en Ciudad de Santo Domingo, hoy Ciudad Trujillo, capital de la República Dominicana, el 20 de febrero de 1929. Entonces, hay otras cosas ahí, pero de lo que se trata es de un resumen donde están las cuestiones básicas sobre esta carretera que, repito, ha sido concebida sobre todo por la parte dominicana como la garantía de la integridad territorial de la República Dominicana, que pudiera a través de ella desplazar sus brigadas militares para resolver cualquier situación que se presentara antes de que esa situación se tornara más gravosa. Preocupaba en esos momentos a Trujillo de tener cualquier tipo de asentamiento que se hiciera de este lado, hacerlo con tiempo para después evitar lo que él dice que hizo para salvar el futuro dominicano. Entonces, esa es parte esencial de la historia de esa vía. Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, Humberto Paniagua hacía referencia a esta decisión que la publica hoy el Diario Libre. Punta Cana, el ayuntamiento del municipio Sabaleón de Higüey emitió ayer una certificación de no gestión de uso de suelo a Romina Santroni, quien es representante de la empresa Macao Alto Resort, la cual es promotora del proyecto turístico que lleva este mismo nombre. En este proyecto es que la empresa Macao Alto Resort desarrollará el Hotel Moon Palace de Punta Cana, el cual aportaría unos 250,000 nuevos turistas al año y generará 4,000 empleos cuando esté en operación. Para el jueves 22 está previsto dar el primer picazo con la presencia del presidente Danilo Medina. El documento fue otorgado por Miguel Osuna Martínez, secretario del Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Higüey, provincia de la Altagracia, quien certificó que los archivos de la Secretaría del Consejo de Regidores es en los libros destinados para transcribir las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias correspondientes al año 2018 en la sesión extraordinaria, y ahí hay una serie de cuestiones. Sobre este tema hemos solamente observado una polémica entre azonadores y los promotores de este proyecto, porque Azonadores se opone a la altura de este proyecto. Y hay esta discusión y hay una entrevista, creo, del arquitecto Cristóbal Valdés en el Listín Diario, que él está hablando de que esto puede afectar la zona. Esta ha sido una discusión siempre permanente porque los arquitectos tienen y han tenido criterios distintos sobre este tema. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando no solo lo que pasó con la construcción del metro de Santo Domingo, sino cuando se hicieron los primeros elevados en la ciudad de Santo Domingo, el expresidente Balaguer dijo que le estaban cambiando su ciudad romántica por una ciudad mecánica. Pero en esa ciudad romántica, si estuviéramos en esa ciudad romántica,
Fíjense que aquí el transporte sigue siendo una cuestión caótica. ¿Usted se imagina este país sin esos elevados? El que cruza o el que viene desde Santo Domingo Este a la capital y el que va desde aquí a Santo Domingo Este, si no lo hace a través de esos elevados de la ciudad mecánica que dijo Balaguer en que le estaban convirtiendo su ciudad romántica, entonces tiene que hacerlo por África subsahariana. Señores, lo peor que le puede hacer a una gente es que es cruzar para ahí y que ese túnel esté cerrado, que ese elevado esté cerrado. Tiene que bajar entonces por África subsahariana. Eso que hay debajo de eso es África subsahariana. África subsahariana. Y no quiere usted quedarse ahí. Y no quiera que usted quedarse ahí porque ahí nada más se atraviesa eso con miedo, con cuidado, pues eso es terrible. Eso es Haití. Lo que usted tiene, lo que usted tiene ahí debajo, en algunos lugares, desde luego. Lo que usted tiene ahí debajo. Entonces, ¿cuál es nuestra función en esto? Bueno, hay criterios distintos. Yo creo que nosotros estaremos abiertos y estamos abiertos a escuchar las distintas opiniones con relación a ese tema y vamos a estudiarlo, vamos a ver, porque yo realmente no me he detenido mucho en los alegatos que se han estado planteando de un lado y de otro. Tengo una inclinación sí, casi siempre por el desarrollo. Tengo una inclinación por el desarrollo, por las cosas que aportan empleo, por las cosas que ponen los países hacia adelante. Acabo de venir hace algunas semanas de la ciudad de los rascacielos, que desde hace tiempo no es Nueva York, sino Shanghái. Y el desarrollo que se observa ahí es un desarrollo que necesariamente ha tenido que irse a las alturas. Humberto, por ejemplo, decía, bueno, ya esto es declarar la privatización de Macao, de la playa Macao. Bueno, lo de la privatización no depende de la altura. Lo de la privatización es si se respetan o no una serie de normas que tienen que darse, porque puede que los edificios no sean altos y como quiera se construyen. Entonces, como quiera se desarrollan hoteles. Y los hoteles crean la misma situación de acceso a la playa si no se respeta lo que son los pasos que hay que dejar para en una playa pública, porque tiene que haber siempre tienen que haber los caminos de acceso de la gente a las playas, independientemente de donde estén ubicadas. Tiene que haber tiene el público que tener acceso a las playas, y eso ocurre en una instalación de 4 niveles y ocurre en una torre. En Playa Dorada no habían torres. Fue un proyecto que se concibió de 4 niveles. Playa Dorada hoy está desarrollando torres. Hoy se están desarrollando torres en Playa Dorada, en Puerto Plata están desarrollando torres. Entonces, veremos ahí, vamos a estar muy pendientes de esto. Parece que, como se anuncia aquí, este jueves será el primer Picasso. Entonces esto acelera el conflicto en el sentido de que veremos fluir más informaciones de parte y parte con la finalidad de que cada quien pues hacer prevalecer su criterio con relación a este tema. Cambio y fuera.